Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán para traerles un nuevo capítulo del fanfic. Espero que por favor se suscriban al canal y den a la campanita de notificaciones, así podemos llegar a muchas más personas. También para recordarles que el link de los fanfics se encontrará abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, que empiece fanfic. Adiós. Hola mis queridos suscriptores, les habla Fix Guzmán solo para recordarles que si quieren apoyar al canal pueden hacerlo suscribiéndose, te estaré muy agradecido si decides apoyar al canal, también para recordarle que el link de los fanfic está abajo en la descripción y sin nada más que decir que empiece el fanfic. Descargo de responsabilidad. No soy dueño del fanfic, la miniatura o de la imagen de fondo, todos los derechos a sus respectivos autores. Naruto. La determinación del forastero autor. Lector solo ficción capítulo 26. CH26 1. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Las bulliciosas calles de Leaf Village se adaptaban a las de un metropolitano, ya que sus ocupados residentes las atravesaban en hordas todos los días para realizar la siguiente tarea de sus rápidas vidas. Nadie prestó atención al modesto niño que estaba sentado en un banco al borde de la carretera con una pinza de ejercicio chirriante en la mano. Takuma observó las dos tiendas frente a él. Uno era un restaurante familiar y el otro era una sucursal de Leaf Postal Services. El sol estaba en su punto máximo, con la sombra del edificio encima de él como único refugio. El reloj había entrado en la zona del horario del almuerzo. Lo que significa un momento crítico para ambas empresas. La gente se apresuró a ir a la oficina de correos con urgencia para terminar su trabajo antes de que los cajeros colocaran carteles de pausa para el almuerzo frente a sus mostradores y desaparecieran durante un descanso oficial de 3/4 de hora. Pero Takuma sabía con certeza que los empleados de la sucursal del Distrito 6 del Servicio Postal Leaf tomaban descansos de más de una hora, algo que iba en contra de la política. Nadie los castigó. El perezoso gerente de la sucursal nunca llegó antes del almuerzo. Como sucedería en cualquier restaurante, el pequeño restaurante estaba ocupado en la zona del horario de almuerzo. No era un lugar para que familias o amigos cenaran juntos. La clientela principal del restaurante eran los hombres y mujeres trabajadores que querían un almuerzo asequible todos los días sin quemarse los bolsillos. Los ojos de Takuma se dirigieron al hombre que entró al restaurante. Reconoció al hombre y supo que saldría en unos minutos. Como él sabía, el hombre vestido con un traje de trabajador de una fábrica salió del restaurante con un almuerzo para llevar en la mano. El restaurante era famoso por su servicio de loncheras para llevar y vendía muchos a la hora del almuerzo. Takuma contó. Contó la gente que entró en la tienda. Contó cuándo entraron, cuánto tiempo estuvieron, cuándo salieron. Observó la oficina de correos para ver cuántas personas dejaban paquetes y cuántas recogían algo. Para el restaurante, midió las ventas de loncheras, el número de cenas en el restaurante y el tiempo que tardaba la gente en comer su comida. 14 y anotó los puntos de interés que vio. Todavía no sabía taquigrafía ni ningún lenguaje codificado para registrar información, pero saber qué anotar y cómo hacerlo era importante para tomar notas, era una habilidad en sí misma que necesitaba pulir, o eso había dicho Kibe en clase. Sus ojos se dirigieron a la oficina de correos mientras un grupo de personas salía del edificio. Todos vestían uniformes azul celeste, el color básico de los empleados del servicio postal. El grupo de hombres y mujeres entró al restaurante. Takuma miró hacia el escaparate a su lado, el reloj de pared, y anotó la hora. Era exactamente la 1. Ahora tenía que esperar. Takuma sacó su propio almuerzo para llevar. Después de todo, era la hora del almuerzo. El minutero del reloj de pared recorrió la esfera del reloj hasta llegar al final de la hora del almuerzo en la oficina de correos. Los empleados no salieron del restaurante, pero las personas que necesitaban el servicio ya habían comenzado a hacer fila en la tienda. Basado en sus observaciones pasadas, Takuma sabía que los cajeros de la oficina de correos no saldrían del restaurante antes de que pasara al menos una hora, porque si entraban a la oficina de correos, tendrían que trabajar bajo la presión del cliente. Takuma limpió cualquier desastre que había hecho mientras comía y esperó 5 minutos más para ver si los cajeros regresaban a su trabajo. Se frotó las rodillas mientras miraba entre la oficina de correos y el restaurante. Muy bien, hagamos esto, se dijo Takuma. Se levantó y caminó hacia un callejón oscuro cercano. Dejó su bolsa de almuerzo a un lado y se subió ambas mangas para revelar una fila de monedas de 1 ryu, cada una pegada a su brazo desde las muñecas hasta los hombros.
Si se mira más de cerca, cada moneda era en realidad una pila de 2 monedas unidas con cinta adhesiva. Un ejercicio de alto riesgo desarrollado por Takuma para obligarse a mejorar el control de su chakra. Cada ryu era esencial para su presupuesto mensual antes de recibir su siguiente asignación, y perder dinero sin poder gastarlo hacía que su vida fuera un infierno. Prefería gastar dinero en productos innecesarios que dejarlo caer sin saberlo en alguna parte. De ahí surgió el riesgo. Mantener la concentración en el control preciso de los chakras o perder un dinero precioso con la amenaza de pasar hambre los últimos días del mes. 5. Los resultados valieron el miedo constante a perder dinero. Había pasado de hojas con forma de plumas a monedas pesadas. Si se le preguntara, Takuma preferiría la tortura de las carreras de Maruboshi a su tipo de castigo mental. El agotamiento físico era temporal, pero la pérdida de dinero era permanente. Por desgracia, ese era el punto. Se subió los pantalones cortos y se quitó la banda inclinada de monedas que rodeaba su muslo, y puso su mano debajo de su camisa para sacar un par de monedas de su frente y espalda. Más monedas, mayor riesgo. Takuma se colocó sobre su corazón y sintió su pulso elevado. Inhaló y exhaló para calmar sus nervios y miró fijamente la oficina de correos para reafirmar su convicción. Tenía que hacerlo. Era la prueba antes de la prueba. Una más difícil para que la fácil fuera muy sencilla. Perro jabalí carnero 1 maricón. El humo cubrió a Takuma, y cuando se disipó, un hombre alto con una cara demacrada y cabello graso peinado hacia un lado, pegando cerca su cabeza en forma de huevo invertida, se paró en su lugar. Takuma sacó un pequeño espejo de su persona para comprobar su nueva apariencia. Era mucho más alto y delgado como un esqueleto. Su camisa violeta descolorida y pantalones cortos negros fueron reemplazados por un uniforme de oficina de correos azul celeste. El ejercicio de combinación de 2 sellos de Maruboshi había dado sus frutos. Después de un largo mes de intensa práctica, su chakra ya no se le escapaba de control mientras realizaba el Enge no Jutsu, Jutsu de transformación, que consistía solo en 3 sellos manuales. 3 Muramoto Teruo. El gerente de la sucursal del Distrito 6. Un bufón vago e incompetente que de alguna manera había podido conservar su trabajo como gerente, que había permitido que sus subordinados se salieran de la disciplina. Takuma no sabía si nadie en el servicio postal se había dado cuenta del estado de la sucursal o si lo sabían y lo estaban ignorando. Fuera lo que fuese, él no tenía esa información. Pero sí convirtió a Muramoto Teruo en un gran objetivo de imitación libre de culpa. Takuma tocó su nuevo rostro. Recordó el rostro real de Teruo y consideró que su réplica era aceptable. Había visto al hombre muchas veces para realizar una imitación poco sospechosa. Mientras nadie lo tocara, no sabrían directamente que no era Muramoto Teruo o al menos, eso era lo que esperaba que fuera cierto. Listo para continuar, Takuma flexionó todos los músculos de su cuerpo durante unos segundos antes de relajarse. Luego encorvó su espalda y movió su cuello un poco hacia adelante para tener un cuello de texto que emulara la postura corporal real de Teruo. Lo había practicado en el espejo todas las noches por hoy. Sacó un pañuelo blanco y se lo puso en la boca antes de salir del callejón y caminar hacia la oficina de correos al otro lado de la calle. No le importaba si la gente pensaba que era extraño que el director de la oficina de correos saliera de un callejón sucio porque nadie iba a hacer nada al respecto. El interior de la oficina de correos era territorio familiar para Takuma. Daba miedo lo fácil que era explorar un lugar de negocios con poco personal durante las horas pico, cuando los empleados no tenían tiempo para prestar atención a una persona deambulando cuando tenían una horda de clientes que atender. No había ningún motivo especial para que eligiera la oficina de correos. El tendero al que compraba sus verduras se había quejado una vez cuando estaba de compras, y las cosas habían tomado forma a partir de ahí. En el momento en que Takuma entró a la oficina de correos, el guardia de turno se levantó apresuradamente. El guardia permaneció dentro del edificio para no tener que permanecer en el exterior caluroso, y miró hacia el interior del edificio de modo que estuviera frente al ventilador de techo. Si Takuma quisiera noquearlo, haría falta un rápido ataque sorpresa y el guardia civil quedaría inconsciente. La sucursal no tenía presencia shinobi debido a su pequeño tamaño y servicio limitado, por lo que era un campo de pruebas ideal para Takuma. Gerente. El guardia se puso de pie, farfullando. Takuma le dirigió una mirada de disgusto y luego tosió ruidosamente en su pañuelo. No dijo nada y se adentró más. El frente del edificio orientado al cliente era relativamente pequeño en comparación con el edificio de tamaño similar en la calle.
Takuma asumió que el resto del edificio estaba dedicado a instalaciones de almacenamiento y clasificación de correo. Naturalmente, los clientes notaron el uniforme del servicio postal de Takuma y algunos se acercaron a él para quejarse. Takuma tosió ruidosamente en su pañuelo, haciéndolo lucir lo más desagradable posible. Tuvo los efectos previstos y retrocedieron. Miró hacia los mostradores de los cajeros y estaban vacíos. Frunció el ceño enojado y se volvió hacia el guardia. ¿Dónde están todos?, preguntó, con la voz ronca y entrecortada. Takuma solo había escuchado la voz de Terou una vez, pero incluso si quisiera imitar la voz del gerente, la modulación de voz no existía en las habilidades de Takuma. Solo podía fingir que tenía una tos desagradable y un resfriado. Salimos a almorzar, dijo el guardia, tragando saliva. La señorita Taashi está dentro. Sáquenla, ordenó Takuma, y el guardia se escabulló hacia atrás. Takuma se volvió hacia los clientes y dijo: pido disculpas en nombre de mi personal. Les imploro a todos que tengan paciencia un poco más mientras pongo todo en su lugar. El guardia hizo entrar a una mujer regordeta de mediana edad con gafas de montura roja y el peinado más escandalosamente hinchado que había visto en una mujer. La primera vez que había visto a la mujer había sido una experiencia. Takuma no le dio a la mujer la oportunidad de hablar. ¿Por qué no? Tosió 2 veces, todos ya regresaron. La mujer intentó responder, pero Takuma no la dejó hablar. ¿Por qué no estás ya en el mostrador? Él se abalanzó sobre ella con una mirada amenazadora. La mujer se encogió bajo su mirada. Ella trató de salir, M-Manager, y, ¿no ves que estás haciendo perder el tiempo a esta gente?, dijo lo suficientemente alto para que todos pudieran oírlo. ¿Por qué sigues aquí de pie? Ir. Haz tu trabajo o quieres que lo haga por ti. La mujer aterrorizada corrió con sus regordetas piernas hacia el mostrador e inmediatamente lo abrió para hacer negocios. Lo juro, ninguno de ellos hace su trabajo correctamente, gruñó Takuma. Se volvió hacia el guardia y lo regañó. ¿Qué estás haciendo, parado ahí como un bufón? ¿No ves a toda esta gente esperando? Ve y trae a todos de regreso. El guardia salió corriendo del edificio. Takuma había regañado a 2 de los empleados de la oficina de correos mientras pretendía ser su jefe. Habló con toda una multitud fingiendo ser otra persona. Por muy divertido que sintiera que era, ya era hora de irse. Inmediatamente salió del edificio y vio al guardia entrando al restaurante. Se cubrió la cara con el pañuelo y regresó al callejón. Maricón. Takuma volvió a su forma original. Cogió su bolsa de almuerzo y salió del callejón. Observó desde un banco al lado de la carretera cómo los empleados uniformados salían corriendo del restaurante y corrían hacia la oficina de correos. Takuma sonrió. Esa fue la misión cumplida. Desde Lupin hasta Kaido Kid, que se jodan todos. Seré el mejor imitador, el gran maestro del disfraz, al norte de la fantasía, pensó Takuma. 13 Después de disfrutar por un momento el fruto de su trabajo, Takuma regresó a la calle. Volvió a poner las monedas en su cuerpo. El día sería perfecto si llegara a casa con todo el dinero todavía en el cuerpo. 1. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 36. Comentario. Votar 1 izquierda capítulo 27. CH27 1. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Takuma miró fijamente el resultado del segundo intento de su examen de graduación con los labios apretados formando una línea blanca. El file rojo estampado en el papel lo miró fijamente, una señal de su ineptitud. A pesar de dedicar toda su vida a entrenar para el segundo intento, volvió a obtener una segunda nota de suspenso. 11. Takuma llevó sus manos para frotarse los ojos, que tenían bolsas oscuras debajo de ellos. Enderezó la espalda y flexionó los músculos, esperando que eso aliviara algo de la rigidez, pero lo único que sintió fue dolor. Estos días el único momento en que se sentía cómodo era en su cama por la noche. Incluso dejar que el respaldo de las sillas soportara su peso era como sentarse sobre una piedra dura. Suspiró. No había una sola persona a su lado que no hubiera pasado ya al menos uno de los 2 intentos, asegurando así su diadema Leaf en la graduación. Solo quedaba su yo solitario. Una posición aterradora. Se sentía como si estuviera navegando en un pequeño bote de madera en las profundidades del océano con una tormenta rugiente que causaba desastres naturales a su alrededor, solo para él.
Sintió simpatía por Uzumaki Naruto por no poder aprobar porque no podía realizar una de las 3 academias. Bunshin no Jutsu, Clone Jutsu, para el rubio bigotudo y Kawarimi no Jutsu, Substitution Jutsu, para él. Incluso cuando sus esfuerzos nocturnos de estudio en su mesa habían dado sus frutos como una calificación aprobatoria en el examen con lápiz y papel, incluso cuando el comentario del supervisor de Taijutsu sobre su resultado había pasado de lento, débil y no calificado a necesita mejora urgente, incluso cuando su viva voce había ido satisfactoriamente bien, gracias a Dios por la ausencia del anciano calvo vestido con kimono, todavía fue declarado fracasado porque no pudo realizar un jutsu inútil. 19 Al mismo tiempo, sentía envidia e incluso resentimiento hacia Rogue Lee, quien había sido ascendido a Genin sin poder hacer ni siquiera uno de los 3 de la academia porque llamó la atención de un jonin. ¿Fueron sus propios esfuerzos menos extenuantes que los de Rogue Lee? No se estaba esforzando también hasta el límite todos los días, esforzándose entre estudiar, practicar chakra, aprender jutsu, perfeccionar sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo y las decenas de pequeñas cosas que Maruboshi consideraba que todo shinobi debería saber. ¿Por qué Rogue Lee logró pasar mientras la hoja de un callejón sin salida flotaba sobre su cuello? 17 Takuma dobló la media página y la guardó encima. Mirar el resultado solo lo hizo sentir peor. No tuvo tiempo para sentirse peor. Solo faltaba un mes más para el último intento y la graduación misma. Empujó todo lo que sentía y sacó un candado cuadrado de latón grueso y un kit básico para abrir cerraduras envuelto en cuero desgastado por el tiempo que se estaba desmoronando por todas partes. Maruboshi le había dado uno de sus viejos juegos de ganzúas para que pudiera practicar cómo abrir cerraduras. 6 exhaló y se obligó a calmarse para concentrarse en la cerradura que tenía delante. Al parecer, Maruboshi tenía una extensa colección de candados que había recopilado a lo largo de los años para familiarizarse con los tipos de candados que podía encontrar en las misiones. Maruboshi le dio cerraduras como tareas para descubrirlas y abrirlas con éxito, luego se cambiaría la cerradura y el ciclo continuaría. Oye, Takuma. Fallaste otra vez, idiota. Takuma acababa de poner la herramienta de tensión en el núcleo de la llave cuando escuchó la voz burlona de Iji burlándose de él. Takuma no estaba sorprendido, molesto, sí, pero no sorprendido porque Iji había hecho lo mismo cuando falló la primera vez. El perro callejero Inuzuka había hecho alarde del hecho de que Takuma había fallado en su cara durante una semana antes de aburrirse. Iji era fácilmente la persona más molesta que Takuma había conocido en ambas vidas, y realmente pensaba que el mundo sería un lugar mejor sin él ladrando en los oídos de todos, causando contaminación acústica. 3 Ahora, Iji había regresado. Takuma agarró el viejo pero resistente y continuó con su truco silencioso. Si era honesto, las cosas se habían vuelto mucho más fáciles que antes porque Iji definitivamente estaba en el espectro del ga, era bastante fácil distraerse. Y después de meses de encontrarse con el frío muro que era, Iji había comenzado a perder interés, y cuando volvió su rabiosa atención hacia él, no duró mucho. Hoy, solo esperaba que Iji se fuera más rápido. Estaba demasiado cansado para la tontería de Inuzuka. Desde su visión periférica, Takuma vio a Iji chasqueando la lengua y girándose hacia sus amigos. Takuma ocultó una sonrisa mientras acercaba su cabeza a la cerradura. Ahora, era solo el momento antes de que Iji lo dejara solo. Iji, ¿estás molestando a Takuma otra vez? Takuma clavó el rastrillo en la parte posterior del núcleo de la llave. Era Okubo Momoe, la chica genio. La niña tenía un sentido de justicia aparentemente desbordante, acudía en ayuda de aquellos que podían necesitar su ayuda y se la brindaba voluntariamente cuando era necesario. 6 Ella piensa que eres débil, dijo una voz en la parte posterior de la cabeza de Takuma, haciendo que su ojo temblara. Ser considerado débil era un pensamiento desagradable, y Takuma no era diferente. 9 ¿No te dije ya que pararas? Momoe miró a Iji con los brazos cruzados. Sí, lo que sea, dijo Iji, haciéndole una mueca a Momoe. Esto se volvió aburrido. Vamos a otro lado, se llevó a sus amigos, evitando claramente a Momoe. Takuma asintió sinceramente en señal de agradecimiento a Momoe. Ella había sido de mucha ayuda para disuadir la molestia de Iji ya que su presencia lo hizo alejarse como hace un momento. Luego volvió a abrir cerraduras. ¿Qué estás haciendo ahí, Takuma? Preguntó Momoe, mirando con curiosidad por encima de la cerradura en las manos de Takuma. ¿Una cerradura, forzar cerraduras? Dijo cuando vio las herramientas en sus manos. Takuma asintió con cansancio. ¿Por qué aprenderías eso? Preguntó. ¿Un qué?
Takuma inclinó la cabeza. Supuso que como Momoe era la chica genio, ella ya sabría cómo abrir una cerradura. Casi esperaba que ella lo ayudara a abrir la cerradura. Preguntó. ¿No sabes abrir una cerradura? Momoe arqueó las cejas. ¿Debería? Ella preguntó. Supuso que sí. Maruboshi había dicho que desbloquear cerraduras era esencial si un shinobi esperaba ser sigiloso en su misión. Cada edificio tenía puertas, y la mayoría de las puertas tenían cerraduras, especialmente las importantes. No tenían que ser puertas. Había que abrir contenedores de almacenamiento con cerraduras y sistemas de seguridad complejos, ya que cualquier intento de romper el contenedor exterior podría dañar la mercancía del interior, o al menos eso había dicho Maruboshi. ¿7 entonces no sabes forzar una cerradura? Preguntó nuevamente para confirmar eso no puede ser. Incluso él podía forzar cerraduras mal hechas. Sus compañeros deberían saber al menos eso, si no más. Momoe sacudió la cabeza. Takuma estaba desconcertado. No podía entenderlo. Maruboshi había insistido en que abrir cerraduras era una habilidad crítica en el arsenal de un shinobi y que necesitaba comenzar a aprenderla lo antes posible para poder tener experiencia cuando llegara el momento de usarla en el campo. Y tenía mucho sentido para él. ¿Qué pasaría si estuviera en una misión de infiltración y tuviera que mantener su presencia oculta? Derribar puertas desde sus marcos no era la manera de hacerlo. ¿Por qué un shinobi no aprendería a abrir cerraduras? 8 tenía que ser importante, o por qué si no Maruboshi le pediría que dedicara tiempo a practicar la apertura de cerraduras cuando sabía lo vital que era el examen de graduación. 9 ¿Quieres aprender? Ofreció Takuma. Pensó que si le mostraba lo básico, podría aprovechar la oportunidad para hacerle algunas preguntas a cambio. Consideró que era justo un intercambio equivalente. No, está bien, dijo Momoe. Uno de los amigos de Momoe la llamó, y Momoe se giró para irse solo para volverse brevemente hacia Takuma y decirle. No deberías perder el tiempo en esas cosas. Entrecerró los ojos ante las herramientas de bloqueo y apertura. Has fallado 2 veces. El próximo intento es tu última oportunidad. Realmente deberías concentrarte en cosas más importantes. Ella se fue después de decir eso. 7 Takuma quedó desconcertado. Miró sus herramientas y los 2 resultados de fallo pasaron por su mente. Un shinobi veterano aparentemente omnisciente y una chica genio que podía hacerlo todo. Takuma sacudió la cabeza para descartar pensamientos innecesarios y volvió a abrir cerraduras. 8 probablemente fue para mejor que ella se negara. No creía tener la energía para mantener una conversación con alguien. Iba a estar bien, tenía un mes, iba a pasar. 11 Takuma agarró sus herramientas con más fuerza. La luna había corrido la cortina oscura que cubría el cielo y los vientos invernales trajeron una lluvia fría de nieve sobre el pueblo escondido entre las hojas. El pueblo hacía tanto frío en invierno como calor en verano. La gente ya se había puesto ropa gruesa de lana para mantenerse abrigados y las calles estaban más vacías que en las cálidas primaveras. En un campo de entrenamiento en la periferia del pueblo, una figura vestida con camisa y pantalones cortos estaba parada frente a un grueso poste de madera. El robusto poste estaba siendo torturado por las patadas de la figura, quien implacablemente, una a la vez, perforaba la madera con la parte delantera de su pie. Un ritmo constante sonó en la noche de mamá mientras una fina capa de nieve cubría la hierba. Takuma bajó su pierna y esperó medio segundo antes de volver a patear el poste de madera. Sus sandalias shinobi de punta abierta habían visto días mejores cuando golpeó su pie en el mismo lugar que se volvió blanco por la corteza oscura arrancada por las continuas patadas. Pero a Takuma no le importaba. Observó el lugar en la madera y luego vio cómo su pie pateaba el lugar. Y repitió. No sabía qué hora era. A él no le importaba. A cada hombre, mujer, niño, shinobi o no, genio o último, se le daba el mismo tiempo en un día, nada más. No había suficiente tiempo en el día. Solo pudo exprimir el tiempo que le dieron. Con cada patada, una salpicadura de agua salía de cada parte de su cuerpo en movimiento. Parte era el agua de la nieve que caía, más era su propio sudor. Quería parar. Realmente lo hizo. Todos los nervios de su cuerpo se sentían tensos y ardiendo. Pero mantener su mente en el entrenamiento era la única manera de no pensar en el hecho de que mañana era el último día de la academia. Y al día siguiente fue el tercer y último intento en el examen de graduación. Fue extraño. Había estado en el mundo extranjero durante casi un año y podía recordar todos los días de ese año, pero el tiempo había pasado demasiado rápido.
Realmente sintió que fue solo ese día cuando se encontró en el cuerpo de un extraño, en una habitación llena de extraños. El tiempo se había deslizado entre sus dedos como arena suelta. ¿Por qué no había entrenado más duro? Si solo hubiera estado entrenando como lo había hecho el mes pasado durante todo el tiempo, tal vez no habría llegado a esto. Takuma sintió que se le hacía un nudo en el estómago y su corazón se aceleraba, no por el esfuerzo físico sino por la encrucijada en la que se encontraba. No había entrenado lo suficiente para esto, pensó mientras su patada aterrizaba un poco más alto que el objetivo y un trozo de corteza se astillaba. 7 levantó la pierna para patear el poste nuevamente, pero se encontró con que la pierna lo traicionaba. Cayó sobre la hierba nevada y sintió un frío punzante contra su cuerpo ardiente. Miró al cielo. Tenía hambre, pero estaba demasiado cansado para comer algo, y un estómago vacío no era suficiente para mantenerlo despierto. Quería dormir en el campo de entrenamiento, enterrado por la nieve. Pero no pudo. Takuma se levantó y arrastró su cuerpo lejos del maltrecho poste que se había llevado todos sus miedos. Había dedicado el último año de su vida a esto. Iba a lograrlo, sin importar el resultado. 2. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 15. Votar 1 izquierda capítulo 28. CH28. Ganar 2. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com Weblink. El enlace también está en la sinopsis. Kibe miró a sus estudiantes sentados en círculo en el campo de entrenamiento de la academia. Estaban charlando como de costumbre, como si alguien les fuera a coser la boca si no seguían hablando. No los detuvo como lo hacía normalmente. Después de todo, era su último día como compañeros de la academia. Estaba seguro de que estaban emocionados de dejar la academia y finalmente obtener su protector de frente, marcándolos como shinobi de la aldea escondida entre las hojas. Pero sabía que recordarían sus días en la academia con un anhelo pasado, con la esperanza de haber apreciado más los tiempos más simples y haber disfrutado más de vivir en este tiempo. 3. La próxima semana, recibirían sus pergaminos de graduación junto con sus protectores de frente y los detalles de su tarea. Kibe se preguntó cómo se dividiría su clase en equipos. Había dado sus recomendaciones e informes, pero la decisión no estaba en sus manos. El comité de selección del Comando de Recursos Leaf Genin finalizaría las asignaciones. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vio a sus compañeros de equipo? Una vez fueron inseparables y permanecieron juntos todo el día. Entrenaban, misiones, comían, reían, jugaban, lloraban, hacían todo juntos. Pero entonces uno de ellos fue ascendido y la célula de 4 hombres se convirtió en 3 personas. Todavía eran un equipo oficial registrado, todavía se reunían regularmente e incluso iban a misiones, pero ya no era como antes. Luego comenzaron a ir a misiones con otros equipos en los que un miembro había sido ascendido. Una celda de 4 hombres no era lo habitual por ningún motivo. Eso los dividió cada vez más. Siguieron más ascensos y el tiempo que pasaron separados aumentó aún más. Y terminó con su sensei disolviendo oficialmente su equipo, como sucedió con todos los equipos liderados por Jonin que comenzaron justo después de la academia. Después de eso, eran un equipo solo en espíritu o cuando su configuración exacta se adaptaba a una misión. Ahora, habían pasado años desde que estuvieron en una misión conjunta. No después de haber asumido el puesto de instructor en la academia, fuera del servicio activo de campo. No creía que regresaría al servicio activo hasta que fuera obligatorio. A su novia no le gustaría que lo hiciera. Tampoco iba a permanecer como instructor de la academia. Eventualmente seguiría adelante. Las reglas lo harían. Los instructores de la academia tenían que ser más jóvenes que un límite de edad específico para poder tener una edad más cercana a la de sus alumnos. Cuando esa diferencia de edad aumentó, llegó el momento de que interviniera un instructor más joven que pudiera conectarse con los niños pequeños. Él mismo ya había comenzado a prepararse para entrevistas para departamentos administrativos que intentaría en un par de años. 2. Levantó su portapapeles con los planes de entrenamiento que había elaborado para la semana. Era el último día y los niños se habían quejado, pero estaba por hacerse. Recorrió la lista con la vista y descubrió que solo quedaban 2 nombres. Iba a ser el último combate de la clase del último año. Kibe entrecerró los ojos mientras pronunciaba los nombres. Aimi y. Takuma, Suban. Aimi, la bola de energía interminable, saltó al centro del círculo de sparring. Ningún clima podría frenarla.
Por otro lado, Takuma estaba en el lado opuesto de su lugar, arrastrando sus pies a través de la nieve. Kibe examinó a Takuma. Su estudiante más débil se veía deteriorado. Así se había visto durante las últimas 2 semanas. Ojeras, cabello despeinado y sensación general de cansancio. No sabía la razón, no había preguntado, pero podía adivinar. Después de 2 fracasos, se parecería a Takuma, si no peor. 2 fracasos, suspiró Kibe. Takuma nunca había sido un estudiante brillante. Llamarlo estudiante promedio sería una exageración, ya que siempre había estado en último lugar desde el primer año. Pero este año, Takuma había empeorado. Si antes era malo, ahora era el peor. Ni una sola cosa sobre él expresó un estudiante de la Academia Shinobi. Las cosas cambiaron a lo largo del año. Takuma había mostrado progreso en todos los frentes, desempeñándose consistentemente mejor que antes. Ahora podía alcanzar objetivos, aguantar mucho más tiempo en los palos e incluso realizar jutsu, algo que lo sorprendió la primera, y única, vez que lo vio. A través de una mirada a los resultados de su prueba de graduación mostró la capacidad de realizar Engen no Jutsu, Jutsu de transformación, y Bunshin no Jutsu, Jutsu clon. También mostró un desempeño superior al promedio en conocimientos teóricos. Debería poder aprobar si puede hacer Kawarimi no Jutsu, Jutsu de sustitución, pensó Kibe. El resultado no sería espectacular, pero aún así sería un pase. Eso debería ser suficiente para Takuma. ¿Listo?, preguntó. Sí, dijo Aimi. Takuma simplemente levantó su mano para formar el sello de confrontación. Empieza, declaró Kibe, y Aimi inmediatamente corrió hacia adelante. No le tomó tiempo cruzar la distancia y se abalanzó hacia la cabeza de Takuma. Takuma saltó hacia atrás para evadir, pero Aimi era más rápida y ya era demasiado tarde para esquivarlo. El puño de Aimi se cerró, pero su golpe se estrelló contra el bloque levantado de Takuma en el último momento. Takuma estaba a la defensiva y tuvo que bailar hacia atrás para evitar ser golpeado. Aimi era una chica esbelta pero rápida. Sus ataques posteriores lo empujaron hasta el borde del ring, cerca de obligarlo a salir. Kibe se preparó para poner fin a la pelea. Salir del círculo fue una pérdida instantánea. Incluso los niños detrás de Takuma se prepararon para que Aimi lo empujara mientras se hacían a un lado para despejar el camino. Pero entonces, como una serpiente veloz, Takuma golpeó los brazos y hombros de Aimi en sucesión, rompiendo cualquier impulso y equilibrio de la parte superior del cuerpo que ella tenía. Sucedió rápido cuando Takuma movió sus brazos hacia adelante para agarrar la ropa de Aimi y luego la empujó bruscamente hacia adelante mientras usaba sus pies para apartarse del camino, enviando a Aimi desequilibrada a trompicones hacia el borde del círculo de lucha. Los labios de Kibe se abrieron y sus ojos se abrieron un poco. Acababa de ver a Takuma hostigando a Aimi en un esfuerzo por sacarla del círculo cuando ella pensó que se lo estaba haciendo a él. Desafortunadamente, Takuma se apresuró en su movimiento cuando la ágil Aimi recuperó el equilibrio, aunque al borde del límite. Inmediatamente se alejó del borde, mientras lanzaba una mirada sorprendida a Takuma. Takuma bajó su cuerpo mientras se inclinaba hacia adelante e imitó los pasos de Aimi mientras ella se movía en círculo, acortando un poco la distancia entre ellos con cada paso. ¿Está yendo a la ofensiva? El pensamiento golpeó a Kibe como un balde de agua sobre un hombre dormido. No debería haber sido sorprendente, pero nunca había visto a Takuma a la ofensiva, ni una sola vez. El pobre niño pasó su tiempo en los palos corriendo, esquivando y bloqueando. Continuaría hasta que el oponente de Takuma le hiciera rendirse. En ese momento, Takuma lanzó su propio ataque. Empujó a Aimi y la chica se giró, evitando el golpe. Takuma se lanzó hacia adelante, lanzando su pierna en un movimiento lateral que chocaría contra la espalda expuesta de Aimi, pero ella giró, bloqueando el golpe, y con su brazo más cercano lanzó un codo hacia la sien de Takuma. Takuma retrocedió, soltándose lo más rápido posible y saltó fuera del alcance de Aimi. Aimi se dio un momento para contenerse antes de seguir adelante, atacando el hombro, la pierna y el brazo de Takuma. Takuma bloqueó cada ataque mientras se movía en círculos. Kibe apretó los labios. Aimi era una de sus ágiles estudiantes. Ella era ágil, flexible y rápida de pie, lo que le permitía correr en círculos alrededor de sus oponentes, dando golpes rápidos que los molestaban, haciéndolos actuar de manera descarada, lo que Aimi luego explotaría. Pero la habilidad de la niña en taijutsu no le permitió usar sus dones de manera efectiva.
Sus elecciones de objetivos fueron deficientes y, a menudo, mal sincronizadas, desperdiciando valiosas oportunidades y abriéndola para contraatacar. Aimi se lanzó hacia un ataque desgarrador. Takuma bloqueó. Su brazo estaba dentro del brazo de Aimi y Takuma lo levantó y lo alejó, moviendo el brazo de Aimi fuera de su posición, dejándola incapaz de defenderse cuando Takuma golpeó su hombro con su puño. Aimi gritó y se lanzó hacia atrás, pero no antes de que Takuma atacara de nuevo, golpeando su patada en la parte superior del brazo de Aimi. Aimi gritó y saltó varios pasos hacia atrás. Takuma lo siguió inmediatamente, apuñalando al primero que la destriparía, pero Aimi se empujó fuera de su alcance. Ella era más rápida, después de todo. Kibe miró a Takuma para ver si estaba frustrado por la oportunidad de acabar con Aimi, pero el chico tenía sus ojos oscuros fijos en su oponente. Era una mirada de pura concentración. Aimi gruñó, con la cara arrugada y se lanzó hacia adelante con toda la intención de atacar. Takuma se mantuvo firme, sus ojos no habían mirado a Aimi desde el comienzo de la pelea. Echó su pierna hacia atrás y pateó el suelo, enviando un montón de nieve hacia Aimi. 4 Sensei. Gritó uno de los estudiantes. Cállate. Kibe se calló, con los ojos pegados a la pelea. 3 Aimi silbó, acercando su rostro a su rostro. Takuma se movió. Le dio una patada baja en la rodilla a Aimi, haciéndola llorar y inclinarse. Agarró a la Aimi más pequeña y la arrojó sobre su hombro, golpeándola contra el suelo. Aimi intentó alejarse rodando, pero Takuma le dio una patada en el estómago. Luego se paró y se inclinó con el primero levantado para golpear donde ella yacía. 7 Kibe vio a Aimi hacerse una bola y supo que era el final. Él llamó. Detener. Takuma se detuvo y luego retrocedió tambaleándose. Su pesada respiración empañó el aire mientras miraba a Aimi con los ojos muy abiertos. Kibe miró al estudiante más débil de su clase y dijo, ganador, Takuma. Había dicho eso por primera vez y, de hecho, se sintió extraño. 18 No hubo vítores de apoyo ni aplausos al final de cada combate. No hubo ni pío por parte de los estudiantes mientras todos miraban el resultado frente a ellos. Takuma de pie, su oponente en el suelo, no al revés. Kibe dio un paso adelante. Levántate, Aimi, dijo. La niña se levantó pero mantuvo la vista fija en sus pies, sin atreverse a mirar hacia arriba. Quizás demasiado avergonzado por haber perdido contra Takuma. Sello de reconciliación, ordenó Kibe. Aimi, con la cabeza gacha, levantó la mano con los dedos índice y medio hacia afuera. Pero la mano de Takuma no llegó. Ella levantó bruscamente la cabeza, la ira torciendo su expresión. Tú. Ella no continuó con los ojos muy abiertos. Takuma tenía la cabeza levantada y las palmas de las manos cubrían sus ojos. Sus hombros temblaron en silencio. El rostro de Aimi pasó de la ira a la sorpresa y a la preocupación. Juntó sus manos frente a su pecho y se acercó a Takuma. Oye, ¿estás bien? Aimi no pudo completar su oración cuando de repente Takuma la abrazó. El chico más alto envolvió completamente a la chica más pequeña mientras ella gritaba en estado de shock. 10 Kibe miró al estudiante más débil de su clase, quien, en la última pelea de su clase, había asegurado su primera victoria. Oye, ganaste, ya sabes, la voz apagada de Aimi sonó desde el pecho de Takuma mientras sus brazos acariciaban la espalda de Takuma. Sé que soy genial, pero no deberías llorar por eso. Se le escapó una risa. Kibe miró a Takuma y esperó que el chico mostrara una actuación similar mañana cuando realmente importara. 1. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 24 Comentario. Votar 1 Izquierda Capítulo 29. CH29. Tercera vez 3 ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. ¿Te ves descansado?, le dijo Maruboshi a Takuma, quien ya no tenía círculos oscuros debajo de la piel pálida vampírica y hombros encorvados que tuvo durante la mayor parte del último mes. Dormí 12 horas seguidas. No podría estar más descansado, dijo Takuma. Ayer había ganado su primer combate, pero se avergonzó llorando frente a la clase. Cuando llegó a su casa, le tomó apenas más de un minuto recuperarse. Desde la puerta de entrada a su cama. 13 Bien, Maruboshi parecía aliviado y Takuma se sintió culpable.
Tuvieron múltiples conversaciones sobre la condición cuesta abajo de Takuma, pero Takuma había ignorado las preocupaciones de Maruboshi. ¿Cómo te sientes hoy? El último intento en el examen de graduación debía realizarse en poco más de una hora. Takuma se encogió de hombros. No quiero hacer la prueba, desearía tener más tiempo para prepararme, pero al mismo tiempo, solo quiero terminar con esto de una vez. Finalmente, descansar para variar, suspiró. 3 tuvo una educación privilegiada. Una familia armoniosa con padres amorosos que lo sustentaban, nada lujoso, pero él nunca permitía sentir falta de nada. Asistió a buenas escuelas privadas con relativamente buenos profesores y un maravilloso grupo de amigos en cada etapa de su vida. Algunos de ellos a quienes consideraba sus amigos de por vida. Incluso cuando ingresó a la universidad, era un estudiante diurno y viajaba directamente desde la casa de su familia y nunca tuvo que adaptarse a la vida en el dormitorio. Y nunca tuvo que participar en la búsqueda de empleo, ya que todavía faltaban un par de años para ello. Uno fue ahora cuando se dio cuenta de que en realidad nunca había enfrentado ninguna dificultad. Ningún acontecimiento de su vida le hizo buscar su independencia. No tenía que preocuparse por sus finanzas, comida, limpieza y un futuro sombrío que se avecinaba. En su segunda vida, lo había enfrentado todo simultáneamente. La salvaje crisis de identidad fue la guinda del pastel. Estaba cansado. Ni siquiera estaba en la línea de salida y ya estaba cansado. Haré lo mejor que pueda, Takuma sonrió superficialmente, si paso, bien por mí. Si no lo hago, lo dejaré en manos del destino, señaló al cielo. Sacó de cierto francotirador de baloncesto de 3 puntos, de pelo verde. El hombre propone, Dios dispone, hacer todo lo humanamente posible, y entonces deja que el destino decida. 5 Maruboshi miró a Takuma con una mirada peculiar. ¿Qué? El viejo shinobi sacudió ligeramente la cabeza. Una ligera sonrisa arrugó su rostro cuando dijo, vas a ser un shinobi espléndido, joven Takuma. 5 Solo dices eso porque me enseñaste todo lo que sé, dijo Takuma, pero tenía una gran sonrisa. Takuma se sentó en el salón de clases convertido en sala de espera para el examen de graduación en el auditorio. Tenía los ojos cerrados, tratando de desconectarse de la cacofonía de las voces de sus compañeros en la sala. La primera vez, el salón de clases había sido un manto de conversaciones silenciosas, con todos preocupados por su desempeño. En el segundo intento, todos se abrieron un poco y participaron en discusiones entre ellos sobre sus predicciones y las supuestas mejores tácticas para triunfar en la parte práctica de la prueba. En ambas ocasiones hubo tensión en la sala. La primera vez se adentraron en lo desconocido y la segunda vez intentaron mejorar con respecto a su primera actuación. Sin embargo, esta vez, la habitación carecía de tensión. Nadie parecía estar preocupado por las pruebas en curso y, aunque las discusiones giraban en torno a ellas, el ambiente era informal. Takuma no podía culparlos. Todos habían pasado por la habitación. Habían pasado 2 veces. Y las insistentes conversaciones de Kibe sobre no quitar el pie del acelerador finalmente habían perdido fuerza. Todos en la sala ya eran shinobi, y pasar por lo mismo 2 veces fue suficiente para que tuvieran confianza. Todos menos él. Takuma sintió que las palabras de la mañana fueron pronunciadas demasiado pronto. Los nervios previos a la prueba lo golpeaban con tanta fuerza como cualquier otro día. Intentó meditar, algo de lo que Maruboshi era un ávido promotor, pero no era muy bueno en la meditación y no parecía estar funcionando ahora. De repente, Takuma tuvo una idea, sacó una moneda de 1 ryo y se la dio en el brazo. No le importaba si se sentía como si fuera un adicto a la nicotina tratando de satisfacer su ansia con un parche de nicotina. Concentrarse en la práctica de concentración de la hoja ver moneda lo mantuvo enfocado en el control de su chakra en lugar de en sus pensamientos errantes. Si alguien le hubiera dicho que estaba usando la práctica de concentración de la hoja para calmar sus nervios hace unos meses, Takuma se habría reído primero y luego los habría abofeteado fuerte por siquiera bromear al respecto, ya que eso sonaba absolutamente masoquista. Maruboshi había arruinado para siempre cualquier asociación positiva con el ejercicio para él. Takuma abrió los ojos y vio a Kibe en la puerta. Finalmente llegó su turno. Se levantó del último banco y bajó las escaleras. Practicó un ejercicio de respiración para mantener bajos los latidos de su corazón. Vamos por otro fracaso, Takuma. Toda la suerte. Te estoy apoyando. Gritó Iji sarcásticamente desde su asiento al otro lado del salón de clases. Cállate, Iji. Kibe lo regañó inmediatamente.
Takuma miró al número 1 en su lista de los que menos le gustaban y pensó. Ayer fue el último día de la academia. Hoy fue después de eso. Supongo que es cierto. Levantó su brazo hacia Iji y movió su dedo medio hacia arriba. Vete a la mierda, chucho. 25. Los muchos pares de ojos acompañados de algunos jadeos se volvieron hacia Takuma y luego hacia el sorprendido Iji, quien abrió la boca para decir algo pero la cerró, con los ojos mirando a la clase. Takuma pasó junto a Ana, sentada en las primeras filas. Sin ofender, dijo. Antes de que alguien pudiera decir algo, Takuma ya estaba fuera del salón de clases y Kibe ya había cerrado la puerta detrás de ellos. Como las dos últimas veces, Kibe lo llevó a través del pasillo hacia la sala de pruebas. ¿Cómo te fue en tu trabajo? Preguntó Kibe. Aprobaré, dijo Takuma en breve. Había ido bien, superando sus expectativas. La pregunta planteada había estado a su favor esta vez, y estaba seguro de que obtendría al menos una calificación del 80%. Si estaba siendo optimista sobre el calificando, podría oler el techo del 90%. Se hizo el silencio entre el profesor y el alumno. No fue sorprendente. No hablaron mucho. Si estuvieran en una clase universitaria grande, Takuma sería un estudiante cuyo nombre Kibe no conocía. Kibe rompió el silencio y comenzó. Si tu periódico es decente incluso si me va mal en todo lo demás, existe una posibilidad real de que pueda aprobar. Solo necesito realizar con éxito la Academia 3. Lo sé. Ya me lo has dicho antes, dijo Takuma sin mirar a Kibe. Ya veo, dijo Kibe. Hubo otra pausa. ¿Puedes hacer las tres cosas? Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Llegaron a la entrada del auditorio. Takuma agarró la manija y abrió la puerta. Miró hacia adentro pero no entró de inmediato. En cambio, dijo. Lo sabrás cuando obtengas mi resultado, y sin dedicarle una mirada a Kibe, Takuma se deslizó dentro. 7. El interior del auditorio era el mismo que Takuma había visto las dos últimas veces. La longitud de la sala se había dividido en diferentes partes de la prueba. Sus ojos se dirigieron automáticamente al corredor del segundo piso desde donde varios shinobi miraban hacia el piso de pruebas. Les dio a cada uno una mirada dura, memorizando tantos detalles como pudo. Eran 10. Esperó a que el supervisor de Bukijutsu lo llamara. A pesar de haber realizado la prueba 2 veces, el supervisor le hizo escuchar nuevamente a los instructores, repasando todo con todo detalle. ¿Comprendido? Takuma asintió y se dirigió hacia la mesa de armas. Cogió las únicas 3 armas que sabía manejar: kunai, shuriken y senbon. Las armas todavía estaban desequilibradas y los objetivos del ejercicio eran similares a los de las 2 últimas veces. La diferencia vino del desempeño de Takuma. Todavía lanzaba sus armas una a la vez, pero era mucho más rápido en sus lanzamientos sucesivos, y la consistencia y precisión no podían compararse con su primer intento. Casi todos sus tiros dieron en el blanco rojo. El instructor asintió mientras bloqueaba el senbon. Takuma había aprendido la lección y había apuntado a puntos vitales. Este supervisor fue diferente a las 2 últimas veces, y este no dio consejos como lo hizo el supervisor de Bukijutsu del primer intento. Takuma pasó a la siguiente parte de la prueba, posiblemente la más importante, al menos para él. El sonido salió involuntariamente de Takuma. El supervisor de ninjutsu miró hacia arriba. La mujer de mediana edad con mechones grises en el cabello tenía los mismos aretes con adornos rojos en forma de etiqueta explosiva que colgaban cuando movía la cabeza. Sus ojos brillaron y Takuma supo que lo reconocía. Miró su portapapeles antes de hablar. ¿Takuma? Takuma asintió y la mujer repitió las instrucciones para la prueba de ninjutsu. Ella no mostró signos de reconocimiento, lo que le hizo preguntarse si estaba fingiendo no reconocerlo. Comencemos con Bunshin no Jutsu, clone Jutsu, dijo. Takuma tejió los sellos de las manos y 6 clones se pararon alrededor del verdadero él. Se movieron, cambiaron de expresión e hicieron varias cosas. Los ojos de la supervisora brillaron antes de notar algo en portapapeles y le pidió que continuara con Enge no Jutsu, Jutsu de transformación. Ella no dio ningún objetivo de imitación, por lo que Takuma se transformó en uno de los shinobi en el pasillo del segundo piso. Su apariencia estaba fresca en su mente, y sabía que transformarse en el supervisor de ninjutsu era la elección equivocada. Incluso si se suponía que ella debía ser objetiva en su calificación, existía la posibilidad de que se ofendiera por algo en su imitación. Él no quería eso. Finalmente, llegó el momento del Kaubarimi no Jutsu, Jutsu de sustitución.
Era el jutsu que menos había practicado, ya que eran los últimos 3 de la academia que había aprendido. Desde el principio, Takuma supo que a Maruboshi no le gustaba Kawarimi no Jutsu porque era un jutsu completamente inútil. El jutsu requería que el usuario sustituyera un objeto en su lugar para realizar un ataque, seguido de salir de la vista del enemigo. Básicamente, se trataba de levantar un escudo para bloquear un ataque y luego deshacerse de dicho escudo antes de huir. Era la parte de correr con la que Maruboshi tenía problemas, a pesar de que los sellos manuales para el jutsu se usaban exclusivamente durante la parte de correr. Según Maruboshi, la parte de correr y esconderse era ineficiente ya que solo funcionaba cuando el entorno lo permitía. El jutsu funcionaría espléndidamente en un bosque pero fallaría estrepitosamente en una pradera. Además, el usuario necesitaba tejer sellos manuales rápidamente para que el jutsu funcionara sin problemas. También falló cuando el ataque fue más rápido que la capacidad del usuario para conseguir el sustituto. 18. La única razón por la que se enseñó Kawarimi no Jutsu en la academia fue porque el movimiento del chakra causado por los sellos manuales otorgaba al usuario un breve estallido de velocidad lineal, lo que le permitía esconderse rápidamente. Sería inútil si la vista del enemigo pudiera captar el rápido movimiento. Y ese movimiento de chakra era 6 puntos similar al Shunshin no Jutsu, Body Flicker Jutsu, una técnica de movimiento de alta velocidad que permitía al usuario moverse distancias lineales a velocidades imposibles de rastrear para el ojo inexperto. Shunshin no Jutsu era un jutsu necesario que todo shinobi necesitaba saber, y por eso la academia utilizó Kawarimi no Jutsu para sentar las bases. 2. Se suponía que Kawarimi no Jutsu no debía usarse en el campo ya que era solo una herramienta de entrenamiento, pero por alguna razón nadie les dijo eso a los estudiantes. Bueno, lo sabía porque Maruboshi se lo había dicho. 1. El supervisor señaló un saco de arena y pidió usarlo como sustituto, algo por lo que Takuma estaba agradecido ya que no quería usar uno de sus preciosos y muy limitados pergaminos de sellado que tenía algo que podía usar como sustituto. El supervisor arrojó un kunai sin filo a Takuma, que estaba a varios metros de distancia. Hubo una nube de humo y el kunai estaba incrustado en el saco de arena, con Takuma parado a unos metros de él. 2. Excelente. La supervisora aplaudió. Ha realizado los 3 espléndidamente. Has mejorado mucho. ¿Lo sabía? Pensó Takuma. El supervisor sí lo reconoció. Pero no dijo nada al respecto y simplemente pasó a la siguiente parte de la prueba. La parte de Taijutsu. 1. El supervisor de Taijutsu no lo llamó de inmediato y Takuma se alegró por ello. Si lo hubieran llamado, Takuma no sabía si sus piernas habrían aguantado ya que temblaban incontrolablemente. Había pasado. La tercera es la vencida. Después de 2 fracasos, pasó por lo más difícil que había hecho en su vida. Takuma sintió el peso de una roca levantarse sobre su cabeza. Trató de mantener algo de tensión en su cuerpo ya que la prueba no había terminado, pero cuando supo que iba a pasar sin importar qué, fue difícil sentir algo más que un alivio total. 3. Quería abandonar los terrenos de la academia y correr a buscar a Maruboshi para poder decirle a su maestro, su único apoyo, su roca, que lo había hecho. 1 año de lucha, 10 meses de entrenamiento, innumerables noches de insomnio, su tiempo no había sido una pérdida de tiempo. Él lo había hecho. No podía describirlo, pero nunca lo había sentido. Era una sensación de logro, pero no se parecía en nada a lo que jamás había experimentado. Todos sus logros anteriores parecían inútiles frente a lo que sentía ahora. Takuma no tuvo tiempo para pensar cuando el supervisor de Taijutsu lo llamó. No fue nada especial. Cuando se enfrentaba a alguien muy superior en habilidad, el desempeño del menor no reflejaba ninguna diferencia incluso cuando mejoraba. Takuma, que ayer acababa de ganar su primer combate, su actuación no parecía diferente a la última vez. En cuanto a lo que entró en el portapapeles, Takuma solo lo sabría cuando obtuviera el resultado. Puedes salir por esa puerta para la siguiente parte, dijo después el supervisor de Taijutsu, señalando la salida exterior del auditorio. Takuma asintió y caminó hacia la salida, pero antes de salir, miró hacia el auditorio y se tomó un momento para contemplar la totalidad del salón del auditorio. Quería recordarlo por ahora y para el futuro. Cuando salió, sus ojos se abrieron cuando se encontró mirando a un anciano calvo vestido con un kimono sentado bajo un gran paraguas con un brasero de carbón encendido cerca de sus pies. Todo el patio estaba cubierto de nieve, pero un área circular alrededor del anciano estaba libre de nieve e incluso de humedad en el suelo. Siéntate, dijo el anciano. Takuma se sentó frente al anciano.
Toda la escena provocó en él una fuerte sensación de déjà vu. Se repetían de nuevo los mismos acontecimientos del primer intento. Estaba sentado frente al mismo anciano calvo que nuevamente lo miraba fijamente en silencio, pero esta vez con una pequeña sonrisa. Takuma encontró la tensión que había perdido antes de regresar. Algo en el anciano lo puso nervioso. Solo tengo una pregunta para ti, Takuma, dijo el anciano, aún sonriendo. Takuma se inclinó ligeramente hacia adelante en su silla. Estaba listo. No importaba lo que le arrojara el viejo, él iba a responder. Estaba preparado esta vez. ¿Cuántas personas había en el pasillo del segundo piso del auditorio? Takuma quedó desconcertado. ¿La misma pregunta? Estaba seguro de que habría otra pregunta. Se reclinó en esta silla y se tomó un momento para contemplar. 9 de ellos, dijo. Una persona estaba sentada. La pequeña sonrisa del anciano se convirtió en una en toda regla. Niño inteligente, dijo y se levantó de su asiento. Takuma sintió una brisa cálida que le hacía cosquillas debajo de la oreja. Frunció el ceño pero no levantó la mano para rascarse la picazón ya que estaba frente al supervisor. Se fue solo. El anciano que se había levantado frunció el ceño mientras lo miraba. Takuma estaba confundido por el repentino cambio de expresión pero no dijo nada. Tal vez el anciano estaba experimentando dolores propios de la vejez. 3. La expresión del anciano se suavizó y se alejó de su silla, y los ojos de Takuma se abrieron cuando vio a un anciano idéntico sentado en la silla. Era como si el anciano hubiera dejado una imagen residual detrás de él. ¿Cómo? Takuma miró entre los viejos idénticos. Uno sentado y otro de pie. Miró a ambos pies y vio que ambos tenían sombras. No Bunshin no Jutsu, Kage Bunshin no Jutsu, Jutsu clon de sombra. Pensó. Pero no hubo sellos manuales ni nube de humo. La nube de humo podría eliminarse, pero ¿qué pasa con el sello manual? ¿Cómo hizo el anciano hacer que apareciera un clon en su silla de manera tan perfecta? Mientras la mente de Takuma corría para encontrar una respuesta, el anciano de pie vio los ojos de Takuma yendo entre él y su silla. Su expresión una vez más vaciló. ¿Puedes ver a través de él, ya? Dijo el anciano de pie con sorpresa. Quiero decir, sí. Puedo ver el clon, dijo Takuma, confundido. ¿No se suponía que debía ver el clon? Eso no es un clon, el anciano señaló su silla. La confusión de Takuma se profundizó. Sus cejas se arquearon mientras miraba al anciano en la silla. Si no era un clon, ¿entonces qué era? La respuesta hizo clic como la última pieza de un rompecabezas. Genjutsu, jadeó. La mano de Takuma hizo un sello de tigre e inmediatamente disipó el genjutsu lanzado sobre él. Maruboshi no le había enseñado a lanzar genjutsu, ni siquiera estaba sobre la mesa, pero le había enseñado cómo disipar uno fue fácil. El anciano en la silla desapareció como un espejismo, dejando atrás solo al anciano de pie. Takuma exhaló un suspiro de alivio, pero la confusión aún lo atormentaba. Pensando un poco, quedó claro que el anciano estaba planeando engañarlo mediante un genjutsu. Bajo el disfraz de una ilusión, se levantaba, dejando atrás una ilusión de él todavía sentado, haciendo que Takuma pensara que nada había cambiado. Pero ¿por qué pudo ver al anciano de pie, a quien se suponía que no debía ver, cuando el genjutsu claramente había sido lanzado con éxito? 7. ¿El viejo había cometido un error? Takuma no obtuvo respuesta ese día. El viejo no dijo nada más antes de despedirlo. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 60. Comentario. Votar 1 izquierda capítulo 30. CH30. Día de la convocatoria. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon @www.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Takuma miró dentro del salón del auditorio. La semana pasada estuvo aquí dando su examen de graduación. El lugar parecía espacioso en aquel entonces, lo suficientemente espacioso como para probar Bukijutsu, Ninjutsu y Taijutsu, todos bajo el mismo techo sin interferir entre sí. Hoy, el mismo salón estaba decorado para un evento formal, repleto de sillas. Incluso el escenario elevado en el frente tenía un podio. Toda la preparación para la ceremonia de convocatoria. Ver tantos adultos en la academia hizo que la vista pareciera aún más extraña. Miró su ropa. Se había vestido lo mejor posible para el evento formal. Al decir eso, etiquetar una camisa azul claro y pantalones negros como ropa formal era exagerar.
Pero era la única opción que tenía. El resto de su guardarropa estaba compuesto por ropa deportiva fácil de usar. Se le había pasado por la cabeza la idea de alquilar un kimono para el evento, solo para tachar la idea por considerarla exagerada. Además, no alquilar / comprar le ahorró dinero, pero parece que estaba equivocado. En el salón había muchos hombres y mujeres vestidos con kimonos y hakamas para la convocatoria de sus hijos. Incluso vio a sus compañeros de clase vestidos muy bien para el día. Ya es demasiado tarde, pensó Takuma mientras se alisaba la camisa antes de entrar al auditorio y dirigirse directamente hacia su asiento que había conseguido en las puertas de la academia. Su asiento estaba al final de una de las filas del medio. Miró hacia el asiento a su lado y suspiró. Todos los demás iban acompañados de sus padres. Solo él estaba solo. Voy a estar allí, era el único huérfano de su clase. Fue una coincidencia salvaje, dada la cantidad de vidas que se habían perdido en el ataque del Kyuubi, pero la mayoría de sus compañeros de clase tenían al menos a uno de sus padres vivo, y aquellos que habían perdido a ambos estaban al cuidado de sus familiares. Era el único huérfano del orfanato sin padres. A diferencia de cualquier otra escuela en la aldea Leaf, la Academia Shinobi no tenía matrícula ya que todo lo pagaba el Estado. Era justo que los estudiantes fueran entrenados para convertirse en niños soldados. La escolarización gratuita no significaba ningún gasto en educación, que suele ser el mayor gasto en la crianza de un niño. Sus pensamientos eran pesimistas, pero después de ahorrar dinero durante un año, sus opiniones se podían resumir bien. El dinero no puede comprar la felicidad, pero ninguna felicidad existiría sin el apoyo del dinero. Pronto la multitud comenzó a reunirse en una ordenada congregación. Los adultos eran en su mayoría shinobi, acostumbrados a la disciplina, por lo que la ceremonia se desarrolló sin problemas. El director, había uno, se dirigió a la multitud con un discurso sinuoso que Takuma finalmente descartó para mirar a los padres para ver si podía ver las similitudes entre ellos y sus compañeros de clase. Todos los Inuzukas tenían la marca de colmillo rojo en la cara. La madre de Ana parecía mucho más salvaje que ella. Izumi se parecía mucho a su madre, especialmente en sus ojos, excepto por el cabello. La madre tenía cabello negro a diferencia del castaño de Izumi. El dúo de padre e hijo de Akimichi parecía un par de bolas de masa, una pequeña y otra grande. Los padres de Momoe parecían súper ricos con su compostura y ropa. Los padres de Okubo y su hijo parecían la familia perfecta. Y por eso doy humildemente la bienvenida al señor Okage, dijo el director. Todos en la sala se pusieron de pie y Takuma rápidamente siguió su ejemplo. Sarutobi Hiruzen, el tercer Hokage de la aldea Leaf, entró al auditorio con 3 shinobi con equipo shinobi estándar Leaf acompañándolo. El Hokage estaba vestido con su tradicional Hokage Aori sobre un kimono rojo de cuerpo entero y el sombrero rojo del Hokage de ala ancha para completar el conjunto. Sus ojos se dirigieron al corredor del segundo piso y parpadeó sorprendido al ver a varias personas completamente encapuchadas que no estaban allí antes de mirar el evento. Entrecerró los ojos para mirar cuando vislumbró una máscara blanca debajo de la túnica color canela claro. Era Nambu. Ansatsu Senjutsu Tokusu Butai, escuadrón táctico y de asesinato especial. Mientras Takuma miraba a uno de ellos, el operativo Ambu lo miró a él. Mierda, me atrapó. Takuma giró la cabeza inmediatamente. Él no los miró. El tercer Hokage pronunció algunas palabras sobre que los niños eran el futuro de la aldea y cómo este día, que oficiaba el inicio de las carreras de un grupo completo de nuevos genin, era uno de los eventos que esperaba con ansias cada año. Takuma escuchó este discurso con los oídos bien abiertos. La ceremonia de convocatoria comenzó poco después. Uno por uno, los niños fueron llamados por su nombre para que se acercaran con sus padres a recibir su pergamino de graduación. Aquellos que se graduaron con puntajes ordinarios fueron los primeros. Algunos tenían padres que eran shinobi y otros nacieron de civiles. Takuma agradeció que la lista de puntajes ordinaria no fuera por puntajes, o lo habrían llamado primero, o tal vez eso hubiera sido mejor. Takuma miró a su lado. Algún padre se sentó a su lado. Le preguntaron si quería traer a alguien, tal vez a la directora del orfanato, pero él se negó. Miró alrededor del pasillo, solo para suspirar. Takuma, sonó la voz del director. Takuma se levantó y se dirigió hacia el frente, sintiéndose nervioso bajo 100 pares de ojos. Se dijo a sí mismo que incluso si la mayoría estuviera mirando, no estaban prestando atención como él no lo había hecho cuando otros subían al escenario. Ayudó, pero solo un poco.
Subió los escalones del escenario solo y caminó hacia el tercer Hokage para recibir su pergamino de graduación. Takuma, el Hokage le sonrió, el alumno de Kusoke. Veo que esta vez lo estás haciendo bien. Al mirarlo tan de cerca, Takuma pudo ver las mismas arrugas alrededor de los ojos del Hokage, la piel flácida y el cabello canoso. Tenía al menos la misma edad que Maruboshi. Sabía que es raro que los shinobi sobrevivan tanto tiempo. De inmediato, Takuma se sorprendió al darse cuenta de que estaba frente a alguien que era realmente fuerte. Sé que algún día te convertirás en un gran shinobi. Habla duro y nunca dudes que este pueblo está muy orgulloso de ti. 8. Takuma asintió rígidamente y se concentró en asegurarse de que los dedos de sus pies que eran visibles en sus sandalias shinobi abiertas, realmente necesitaba comprar zapatos nuevos, no se movieran. No sabía de qué otra manera responder y se limitó a asentir. El Hokage se giró y tomó un protector de frente con una diadema azul y la insignia de la hoja grabada en una placa de metal. Takuma recibió la frente y miró el metal brillante para ver su propio reflejo en él. El símbolo de su estatus. Que ahora era un genin, un shinobi de la hoja. Miró al Hokage y le hizo una reverencia. Mientras se giraba para alejarse, Takuma miró alrededor del pasillo, sus ojos escaneando los rostros, buscando uno en particular. No lo encontró en la zona de asientos. Cuando estaba a punto de dejar de mirar y bajarse del escenario, Takuma miró hacia la parte trasera del auditorio. Cerca de la pared más alejada del salón estaba Maruboshi. Estaba vestido como siempre con su camisa de armadura de malla debajo de un kimono corto, marrón y sin mangas con un par de pantalones grises. Maruboshi sonrió cuando vio a Takuma mirándolo. La garganta de Takuma se cerró. Apretó la mandíbula para mantener el control de sus ojos. Apretando el pergamino de graduación contra su pecho, levantó su protector de frente sobre su cabeza. Él lo había hecho. Ahora era un shinobi. Y fue solo por el hombre que estaba parado atrás. Bajó del escenario, saltó su silla en el área de asientos e hizo una línea recta hacia la parte de atrás donde estaba Maruboshi. Tú viniste, dijo. Dije que vendría. Maruboshi estaba sonriendo ampliamente. Takuma mostró su protector de frente. Tengo uno ahora, dijo. Brilla. Maruboshi empujó los pliegues del cinturón de tela que ataba su kimono para revelar su protector de frente. La placa de metal grabada tenía cientos de microrayones que le habían robado todo el brillo al metal. El tuyo es viejo, dijo Takuma. El estado del protector de frente le dijo a Takuma la diferencia entre ellos como personas y experiencias de vida. 6 Después de esto, deberíamos salir a comer fuera para celebrar. Yo pagaré. Insisto, dijo Maruboshi. Takuma sonrió alegremente. Hoy sintió que no iba a rechazar nada. Regresó a su silla poco después y Maruboshi abandonó el auditorio. Takuma ya había recibido su protector de frente. No tenía sentido que Maruboshi se quedara. Decidieron encontrarse en el restaurante que Maruboshi eligió para almorzar. Para cuando Takuma regresó a su asiento, ya habían comenzado con los estudiantes que se graduaban con honores. Inuzuka Ana y Uchiha Izumi. Ana estaba acompañada por su madre de aspecto brusco, rostro afilado, ojos brillantes y cabello puntiagudo. Las marcas de colmillos rojos en su rostro hacían que pareciera que era una guerrera a punto de entrar en una guerra de guerrillas. Para Izumi, su madre parecía amable y recatada, muy diferente a su alegre hija. 12 Y por último, obtener el honor más alto de su clase, Okubo Momoe, anunció la directora con una cordial sonrisa. Entre la multitud, Momoe se levantó y caminó hacia el escenario con sus padres caminando detrás de ella. No sonrieron, pero parecían orgullosos. Si Takuma tuviera que expresar su expresión con palabras, sería. Simplemente se esperaba que Momoe encabezara su clase. 8 Las expectativas, deben ser duras, pensó. 1. Una vez terminada la ceremonia, Takuma se dirigió al restaurante elegido, donde Marubsoi lo estaba esperando. La anfitriona lo llevó a la mesa y Takuma estaba nervioso porque el restaurante era elegante. Veo que no has usado tu protector de frente, fueron las primeras palabras de Maruboshi al ver a Takuma. Pensé que se vería de mal gusto, dijo Takuma después de devolverle la reverencia a la anfitriona. Sin embargo, quería hacer alarde de la diadema. Era como un estudiante de medicina que quisiera usar una bata blanca de médico después de graduarse. Me había puesto el mío en el momento en que lo compré, se rió Maruboshi. Ni siquiera esperé hasta volver a mi asiento. Takuma dejó su pergamino de graduación a un lado y se sentó frente a Maruboshi. Entre tú y el Hokage, ¿quién es mayor? Él preguntó.
Maruboshi inclinó la cabeza con una expresión divertida. Lord Kird es unos años mayor que yo. ¿Por qué preguntas? Interrogación de cierre, nada especial, sonrió Takuma. Solo quería saber quién es el shinobi más viejo de la hoja. Maruboshi suspiró con una sonrisa en sus labios. Pidieron comida, Maruboshi lo hizo para ambos, y después de un año, Takuma disfrutó de una comida que no había preparado. La comida era mucho mejor que la comida casera. El año pasado, no fueron sus habilidades shinobi las que más mejoraron. Ese premio fue para su cocina. Había pasado de hervir huevos y cocinar fideos instantáneos a preparar 3 comidas nutritivas al día. Tengo un regalo para ti, joven, ¿no, Genin? Takuma, sonrió Maruboshi. Deslizó un paquete envuelto sobre la mesa. Oh. No era necesario, dijo Takuma, genuinamente sorprendido. ¿Puedo abrirla? Maruboshi asintió y Takuma lo atacó. Lo habría desenvuelto con cuidado si estuviera regalando cosas a la gente con frecuencia, pero eso no era parte de su vida. El regalo de Maruboshi era ropa. Había 2 paquetes idénticos en el regalo, y Takuma reconoció el color como un tono de azul muy particular, icónico en la aldea Leaf. Era el azul que la mayoría de los Shinobi Leaf usaban como parte del equipo estándar de Leaf Shinobi. El regalo era el equipo estándar de Leaf Shinobi sin el chaleco antibalas. Ahora eres un Shinobi y pensé que apreciarías algo práctico y de uso inmediato, dijo Maruboshi. Takuma pasó su dedo por el símbolo de la espiral roja cosido en ambos lados del chaleco. Gracias, sonrió suavemente. Apreció el regalo. Háblame de tus compañeros de equipo, preguntó Maruboshi. ¿Hoy en día te hablan del líder de tu equipo? En mi época no nos decían eso durante la graduación. Takuma levantó la vista del regalo, confundido. Nadie me habló de los compañeros de equipo. Simplemente nos dijeron que nos reuniéramos en la academia pasado mañana, dijo. ¿Hubo una reunión después de la convocatoria en la que se suponía que debía estar? Debería estar junto con tu pergamino de graduación, dijo Maruboshi mirando el pergamino que yacía al lado de la mesa. ¿Aún no lo has abierto? El sello todavía estaba en él. Ah, no lo hice. Takuma recogió el pergamino. Estaba demasiado absorto en el protector de frente. Takuma colocó suavemente el sello de cera sobre el pergamino y lo desenrolló. Había otro trozo de papel enrollado junto con el pergamino principal. Takuma lo sacó y en un lado había palabras impresas. Pero mientras leía las palabras, la emoción de Takuma se convirtió en confusión. Le dio el papel a Maruboshi. ¿Qué quiere decir esto? Él preguntó. Maruboshi miró el papel. Sus ojos se abrieron y sus labios se abrieron mientras leía las palabras en el pergamino. Nombre. Takama. Rango. Genin. Asignación. Cuerpo Genin 33. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.